sentido amplio, el derecho mexicano prohíbe privar la libertad a cualquier persona fuera de procedimiento. Pero específicamente, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es derecho mexicano. Entonces, México ya suscribió esa convención y que prohíbe pues expresamente la privación de la libertad por sí misma y, como dice Diana, porque lleva de la mano violar muchos otros derechos. Con todo y eso, parece que las instituciones mexicanas no sabían aterrizar esa convención, que ya es derecho mexicano, a la situación de las personas con discapacidad internadas en hospitales psiquiátricos. Pero desde mayo del 2022 hay una reforma general de salud mexicana que también prohíbe, ya no solo como una convención, sino desde una ley mexicana, prohíbe que por razones de discapacidad se interne involuntariamente a personas en hospitales psiquiátricos. Entonces, parece que incluso el derecho mexicano ya aterrizó estos derechos un poquito más abstractos que están en convenciones y también lo prohibió. Ahora, lo interesante es que pese a que una ley general en México ya lo prohíbe, no ha habido ningún procedimiento deliberado o razonado de desinstitucionalización en los hospitales psiquiátricos mexicanos. Eso quiere decir que no obstante que ya empezó a regularse la materia en México, no ha cambiado en nada la situación de las mujeres y hombres privados de la libertad por razones de discapacidad. Y ahí en concreto vamos a un supuesto, el del hospital y de las mujeres que están ahí internadas, que hemos estado llevando a las cortes mexicanas, por ejemplo, Diana tiene algunos buenos indicios de lo que ha estado pasando allá adentro. Como hemos planteado, las personas que están privadas de su libertad por razón de su discapacidad se enfrentan no solo a la violación de un derecho básico como el derecho a la libertad, sino a otras condiciones de vida que atentan contra sus derechos, ¿no? El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura es en México uno de los órganos encargados y competentes para hacer visitas a los hospitales psiquiátricos y otros lugares de privación de la libertad y monitorear cuál es la situación en estos espacios, ¿no? Y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura justamente ha hecho al menos 2 informes que tienen que ver con hospitales psiquiátricos, uno de ellos referido específicamente a este hospital en el Estado de México, en el cual señalan que han encontrado múltiples irregularidades con respecto al consentimiento informado. Y no solo el consentimiento informado con respecto a si las mujeres están ahí en contra o no de su voluntad, sino incluso frente a la práctica de tratamientos, y pueden ser de tratamientos farmacológicos o de tratamientos como las terapias electroconvulsivas. Entonces, el hecho de que las mujeres sean sujetas a estas prácticas, pues atenta también obviamente en contra de su derecho a la salud, ¿no? A decidir sobre su salud, a decidir sobre sus tratamientos, y obviamente se presta a un conjunto de abusos y de malos tratos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, te diría, Juan, que también el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura encontró que las condiciones de la infraestructura y de los servicios que prestan los propios hospitales psiquiátricos, pues distan mucho de ser condiciones dignas, ¿no? Encontró incluso fauna nociva en las cocinas, encontró también cuartos de aislamiento, etcétera, ¿no? Conocemos que el encierro, ¿no? Tiene impactos graves sobre la integridad física y mental de las personas, y mucho más si se lleva a cabo en contra de su voluntad y bajo estas condiciones.